Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día, Señor, venimos ante tu presencia, buscando, Señor, tu palabra para ser fuertes, para ser fortalecidos, Señor. El enemigo, Señor, oh Dios, que nos acecha, Señor, no lo podemos derrotar con nuestro esfuerzo ni con nuestra capacidad, Señor. Solamente con tu palabra, Señor, podemos vencerlo y aplastarlo, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, por este momento, Señor, agradable, Señor. Que sea una bendición, Señor, para todos los que han de escuchar esta palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Génesis, en el capítulo 4, en el verso 16 dice: salió Caín de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad según el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la primera fue Ada y el nombre de la segunda Sila. Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Aquí inicia todo lo que nosotros vemos, lo que existe en el mundo. Aquí inicia tanto la religión como la cultura, como la rebeldía. Dice: el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y flauta. Aquí inicia también la música que nosotros hoy vemos que se llama música pagana. ¿Qué es la música pagana? Toda aquella música que no glorifica a Dios. Es la música pagana que no debemos escuchar, porque trae mensajes de rebeldía. ¿De dónde salen todos los narcos, todos los suicidios, los homicidios? Vienen de la música. La música pagana promueve la perversidad. Hace que la gente se embriague, sea drogadicta, sea borracha. Ustedes no pueden ver a gente tomando si no tienen la música pagana. La música pagana es perversa y maligna. Todos aquellos que se dedican a triunfar y a cantar esa música pagana están siendo instrumentos de Satanás. Satanás los está utilizando para pervertir a la gente. Entonces aquí inicia todo lo que nosotros vemos en el mundo. Dice en el verso 25 del capítulo 4, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set es el que reemplaza a Abel. Porque dijo ella: Dios ha designado para mí otro descendiente en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. En aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué maravilloso que Satanás parece que gana, pero no gana. Parece que no hay gente que busque a Dios, pero sí hay. Sí hay gente que busca a Dios. En aquel entonces, Caín mató a su hermano porque Satanás estaba atrás para que no hubiera gente que buscara a Dios. Pero Dios le dio un hijo, Adán y Eva, y su nombre Set, y en Set comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa invocar? Es pedirle a Dios, no pedirle a otra cosa, no arrodillarse a otra cosa, no tener más que un solo Dios a quien podemos invocar. No se puede invocar
a muchos dioses, lo que lo hacen son paganos, pero los que invocan al Señor y han creído en Él, solo invocan el nombre de Jehová. Es decir, en todos nuestros problemas, solamente tenemos un Dios a quien hay que invocar, y es el que nos va a contestar. Entonces también hemos dicho que Caín no era ateo, que Caín creía en Dios. Pero su manera de creer no era y no fue aceptable delante de Dios. Creer en Dios no es suficiente. Creer en Dios no es suficiente para ser salvo. Mucha gente cree en Dios, no es salvo. Caín creía en Dios, pero no se sometió a su voluntad. La Biblia nos dice que también Satanás cree en Dios, Santiago 2:19. Los demonios también creen en Dios, pero no se someten. Por lo cual creer en Dios sin someterse a su gobierno, a su voluntad, a su palabra, de nada te sirve. De nada sirve que toda la gente crea en Dios, que existe. De nada le sirve, porque serás juzgado como rebelde ante Dios y vas a recibir un castigo muy serio. No puede ser que tú que creas en Dios no lo aceptes como tu Señor y lo recibas como tu único Dios. Tú crees en Dios, pero haces cosas abominables. ¿Qué son las cosas abominables? Son actos de maldad reprochables, son pecados prohibidos, pues se considera que es un tabú, es un conjunto de costumbres que son realizadas de forma pagana. Puede hacer referencia a comportamientos sexuales inadecuados, como los sodomitas, las cosas inmorales. También se refiere a todas las malas costumbres por las personas en cuanto a la idolatría y lo pagano. Además, también se refiere a actos sexuales como la fornicación, el adulterio, la sodomía, prácticas abominables como brujería, hechicería, magias, los horóscopos, las adivinaciones, hacerse pasar como Dios, como el anticristo, o como este hombre que se hace pasar como papa de los católicos. Ese es el papa de los católicos. Este hombre se hace pasar como Dios, tomando un lugar abominable, porque ningún hombre puede representar a Dios más que el Espíritu Santo. Entonces este acto es abominable delante de Dios. Cualquiera que se haga pasar como Dios es un acto abominable. En Mateo capítulo 24, verso 15, allí nos habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. También en Daniel capítulo 9, en el verso 27, allí también nos habla de la abominación desoladora. Es decir, que cuando el anticristo venga y esté en la tierra, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. ¡Qué actos tan abominables! Así eran los césares se hacían pasar como dioses. La vida, dice, estos son actos abominables, actos prohibidos. Esta manera de creer no salvará a las personas de la condenación. Aunque tú creas que Dios es así, esto no te va a salvar. Solo un nuevo nacimiento puede salvar a las personas de sus pecados y ellos pueden recibir la vida eterna, la naturaleza de Dios. Vamos a ver el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, Evangelio de San Juan.
en el capítulo 3. La única manera de nosotros encontrar nuestra salvación y dar el testimonio de que nosotros creemos en Dios, la única manera es lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3. Como dijimos, estos actos son reprochables. Todo esto que vimos son actos prohibidos. De tal manera que esta manera de creer no salvará a las personas de la condenación. Solo el nuevo nacimiento puede salvar a las personas de la condenación eterna, porque reciben el perdón de sus pecados y reciben la vida eterna y reciben la naturaleza de Dios. San Juan capítulo 3 en el verso 1. Ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, no puede entrar, no puede ser salvo. Si no lo hacemos, quedaremos fuera. ¿Cómo podemos ser cristianos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser cristianos? ¿Nada más por creer? No, es creer, es nacer de nuevo. ¿Cómo podemos ser cristianos? Solo el nuevo nacimiento nos hace verdaderos cristianos. No hay otra forma, no hay otra manera de ser cristiano. No es por lo que haces, no es por lo que dices. Mucha gente dice que es cristiano, pero si no ha nacido de nuevo, no es. Dios no reconoce como cristiano a ninguno que no haya nacido de nuevo. Nicodemo consideraba a Cristo como un maestro que había venido de Dios. Nicodemo buscaba nuevas enseñanzas para poder mejorarse. Sin embargo, la respuesta del Señor, al darle una revelación, le reveló cuál era la verdadera necesidad. Era nacer de nuevo. Sin un nuevo nacimiento, ninguna persona puede ser cristiano. Muchos se llaman cristianos. En el catolicismo mucha gente se llama cristiana. Pero Dios no tiene hijos cristianos borrachos, ni maldicientes. Dios tiene hijos nacidos de nuevo. Nacer de nuevo es ser regenerado con la vida divina, una vida diferente de la vida humana que recibimos en nuestro nacimiento natural. Por lo tanto, su verdadera necesidad no era tener mejores enseñanzas para mejorarse, sino la vida divina, por lo cual pudiera ser hecho de nuevo Nicodemo. Nicodemo buscaba las enseñanzas, las cuales pertenecen al árbol del conocimiento, pero la respuesta del Señor lo condujo a su necesidad, a un nacimiento, la cual pertenece al árbol de la vida. Nacer de arriba, nacer de nuevo, es lo que nos hace ser cristianos. Dice en San Juan en el capítulo 3, en el capítulo 3, verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba pensando en todo un cuerpo físico, pero nuestro nacimiento, cuando nacemos de nuevo, no nacemos en todo nuestro cuerpo físico. Hay algo dentro de nosotros que nace, pero nuestro cuerpo físico lo seguimos teniendo. Pero hay algo nuevo dentro de nosotros que nace.
En el verso 5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua es es morir, nacer de arriba. Dice, el que no nace de agua y del Espíritu, son agua y es Espíritu, lo que nos va a hacer una nueva criatura, y lo que va a hacer que nazcamos de nuevo es el agua y es el Espíritu. Dice, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es recibir la vida divina, la vida de Dios. Si alguien no nace de nuevo, no va a ver. No lo va a ver en esta dispensación, ni en la era que viene, ni va a ver lo que es la eternidad. En verdad no es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Es tu salvación para que tú recibas a Cristo y puedas ver el reino de Dios. El reino de Dios está aquí en la tierra, pero lo vamos a ver de una manera más completa en la era que viene y en la eternidad. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Nacido de dónde? Del Espíritu. No sabe ni a dónde va, es como el viento. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Es decir, lo que Nicodemo tenía era un conocimiento de las Escrituras. Aunque haya personas que conocen las Escrituras, pero si no aceptan a Jesús como su Salvador, de nada sirve. Nacer de nuevo es nacer otra vez. Eso se hace en el bautismo. Muchos se resisten a bautizarse cuando se les habla porque dicen que sus padres ya los bautizaron. ¿Cuándo? Cuando eran unos niños, cuando ellos no entendían. Eso es un ritual, nomás lo que hicieron con estas personas. Estas personas al bautizarse, estos niños no supieron lo que estaban haciendo. Se convierte en un ritual. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. A esto fue lo que el Señor llevó a Nicodemo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es ser regenerado con la vida divina, una vida diferente de la vida humana que recibimos en nuestro nacimiento natural. Por lo tanto, su verdadera necesidad no era tener mejores enseñanzas para mejorarse, sino la vida divina, por lo cual pudiera haber nacido de nuevo. Nicodemo buscaba enseñanzas, las cuales pertenecen al árbol del conocimiento, pero la respuesta del Señor lo condujo a su necesidad de vida, la cual pertenece al árbol de la vida. Nacer de arriba, nacer de nuevo, no es nacer de arriba, nacer de nuevo es nacer de Dios, quien está en el cielo. Esto lo dice en el verso 5. Ver el reino de Dios son cosas espirituales. Entrar en el reino de Dios es el reinado de Dios. Este reino es una esfera divina, la cual se entra en un ámbito que requiere la vida divina. Por lo tanto, para ver el reino de Dios o entrar en él es necesario ser regenerado con la vida divina. Solamente con la vida divina
que entre nosotros el día que recibimos al Señor, vamos a poder ver el reino de Dios, porque es espiritual y es divino. Nacer de agua y del Espíritu, deben de haber sido claras estas palabras a Nicodemo, y no necesitaron explicación, porque en el Evangelio de Mateo 3:11, Juan el Bautista les dijo las mismas palabras a los fariseos, así que ellos debieron de haber entendido esto muy bien. Ahora Nicodemo, siendo un fariseo, estaba conversando con el Señor. El Señor le dijo estas palabras que él ya conocía. Ahora vamos a ver, nacimos de agua y nacimos del Espíritu. El agua era el concepto central del ministerio de Juan el Bautista. Agua y Espíritu. Esto es poner fin al hombre de la antigua creación. Es decir, cuando la persona ya creyó y aceptó al Señor, entonces es bautizado. Al bajar a las aguas del bautismo, entonces esto es poner fin al hombre de la antigua creación. Este es el agua. El Espíritu es el concepto central del ministerio de Jesús. Esto es hacer germinar al hombre en la nueva creación. Estos dos conceptos principales constituyen el concepto de la regeneración. La regeneración pone fin al hombre de la antigua creación y a todas sus obras, y hace germinar al hombre en la nueva creación con la vida divina. Este es el bautismo. ¿Usted cree que un niño que bautizan va a creer esto? ¿Va a entender esto? Si a los grandes, a las personas grandes, se les hace difícil y se resisten, pues un niño no sabe ni lo que está haciendo. Por eso el Señor llevó a Nicodemo, al bautismo, al nuevo nacimiento. El primer espíritu mencionado aquí es el espíritu divino. 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí usted puede notar, primero está con E mayúscula el Espíritu Santo, y luego está con E minúscula el espíritu humano. Aquí nos dice que cuando una persona recibe al Señor y baja las aguas, hay algo que nace de nuevo, su espíritu. Eso lo dice aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está hablando del espíritu humano. Cuando una persona baja las aguas, aquellos que lo ven, ¿ya te bautizaste? Pues yo te veo igual. Ellos ven las cosas externas, pero el nuevo nacimiento está adentro en su espíritu. De allí, desde nuestro espíritu, el Señor entra a morar en la persona. Quisiera leerles aquí algo en Marcos, en el capítulo 5, en el verso 6. Marcos 5:6. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, en el verso 6. Evangelio de San Marcos, en el verso 6. Aquí nos está hablando, vamos a ver desde el verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y adoró. Vamos a leer desde el capítulo 5, en el verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarle,
ni siquiera con una cadena. Este joven estaba endemoniado. Esto es algo muy serio. Es algo muy serio. Cualquier persona que no esté en la palabra del Señor corre el riesgo de ser endemoniado. ¿Dónde vivía este joven? Dice que tenía su morada entre los sepulcros. Nadie podía atarle, ni siquiera con una cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie tenía la fuerza suficiente para dominarle. Este era un caso terrible del joven. Y continuamente, noche y día, entre los sepulcros y en los montes gritaba y se hería con piedras. Se golpeaba él mismo. ¿Cuántos suicidios vemos que hay todos los días? ¿Por qué se matan estos hombres, estas personas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice que este endemoniado, él solo se golpeaba su cuerpo con piedras. Qué terrible. Por eso, en este día les decimos a todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador, que lo acepten, porque hay un riesgo de caer en esta posesión demoníaca. Cuando vio pues a Jesús, el endemoniado, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Le adoró a Jesús. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Quién fue el que adoró a Jesús? Los demonios. Los demonios corrieron cuando vieron a Jesús y lo adoraron. ¿Cómo ve? Esto es un asunto que sí necesitamos mucha luz, porque los demonios también adoran a Dios. Mucha gente adora a Dios, pero no hace su voluntad. Es que es todo. El nuevo nacimiento nos va a traer luz, poder, vida. Jamás seremos engañados porque tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Nadie nos podrá, si nosotros siempre estamos en el Señor, nadie nos podrá hacer frente. Como le dijo Dios a Josué: todos los días estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Pero para eso necesitamos un nuevo nacimiento. Y en el verso 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Eran muchos los que estaban dentro de este hombre. Para que nosotros jamás lleguemos a estar en esta condición, primeramente lo que tenemos que hacer es recibir al Señor como nuestra fuerza, como nuestra vida. Si no, todos corren el peligro de caer en esta posición. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí en la ladera del monte una gran piara paseando. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y la piara se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron.
Y los que apacentaban los cerdos huyeron y le contaron en la ciudad y en los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al endemoniado, que había tenido la legión, sentado, vestido en un cabal juicio. Tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete, ve a tu casa, ve a los tuyos, cuéntales, háblales del Señor. Cuando una persona nace de nuevo, tiene que ir a los de su casa, tiene que ir a decirles, hablarles de Jesús. ¿Cuánto ha hecho por ti? ¿Cómo ha tenido misericordia de ti? Y se fue este joven y comenzó a proclamar en Decápolis cuánto había hecho Jesús por él. Y todos se maravillaban. Este es el peligro de que la gente, al no aceptar al Señor, se corre el peligro. Fíjese lo que dice en el capítulo 6 de Marcos. Salió Jesús de allí, vino a su tierra, le seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dado? ¿Qué obra tan poderosa se realizan por sus manos? Otros decían: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas y hermano de Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? Y tropezaban a causa de él. Esta gente conoció a Jesús cuando el Señor se hizo hombre y anduvo en la tierra. Lo conocieron físicamente, pero al Señor no se le conoce. Hoy en esta dispensación, ya ningún hombre que quiera conocer al Señor lo debe conocer físicamente, sino debe de conocerlo interiormente, en nuestro espíritu. En nuestro espíritu que ha nacido de nuevo es donde nosotros conocemos a Cristo. A Cristo no lo conocemos físicamente. Esto lo dijo Pablo. Yo conocí, lo dijeron los apóstoles, nosotros conocimos a Cristo cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, pero ahora ya no lo conocemos según la carne. Ahora ya lo conocemos en nuestro espíritu. Mucha gente compra los retratos y busca los retratos para conocer a Cristo. A Cristo se le conoce en nuestro espíritu, no físicamente. Entonces el que no nazca de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Es posible que Nicodemo se considera un hombre moral, un hombre bueno, pero lo dicho por el Señor implica que no importa cuán bueno haya sido Nicodemo, exteriormente, no importa cuán bueno sea una persona, porque hay personas que se consideran muy buenas, pues no sé cuánto sean de buenas, pero si no nacen de nuevo, de nada les sirve a que sean unas personas muy morales y que tengan un comportamiento excelente. Si no nace de nuevo, es lo mismo. Nicodemo era un hombre moralmente bueno, pero necesitaba nacer de nuevo. No importa cuán bueno haya sido Nicodemo exteriormente, él tenía interiormente la naturaleza satánica como descendiente de Adán. Él había sido envenenado por la serpiente antigua y la naturaleza de la serpiente
estaba dentro de él. Por eso se necesita nacer de nuevo, porque hay dentro de nosotros una naturaleza satánica que si no se ataca el veneno, este es el veneno que está dentro de las personas, la naturaleza satánica, por la cual se debe atacar solamente con la naturaleza divina. El veneno estaba dentro de Nicodemo. Él necesitaba que el Señor fuese el Cordero de Dios para que quite el pecado. También necesitamos que el Señor estuviese en forma de serpiente para que su naturaleza serpentina fuese anulada en la cruz, para así tener vida eterna, según el principio establecido en el capítulo 2 de las bodas, cuando el Señor fue invitado a las bodas. Cuando el Señor fue invitado a las bodas, allí dice que el Señor fue invitado a unas bodas. Allí hizo un milagro el Señor. Esto lo podemos ver nosotros en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Dice, al tercer día, en el capítulo 2:1 de San Juan, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Qué te afecta a ti, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que sirvan, hagan todo lo que les dice. ¿Qué le dijo María a los que estaban allí? María, la madre del Señor, ¿qué le dijo a la gente que estaba allí? ¿Que hicieran lo que ella dice? No, María le dijo a la gente que estaba allí, hagan todo lo que les dice. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 medidas. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando haya bebido mucho, entonces el inferior más. Tú has servido el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos. Los malos intérpretes de las Escrituras han enseñado que hay que emborracharse en las bodas, porque aquí en estas bodas que el Señor fue invitado, Él mismo hizo el vino. Y de allí se agarran para embriagarse. Aquí no está hablando de borracheras. Aquí está hablando de un cambio. Cambiar el agua en vino es hacer que la persona que está en muerte tenga vida y sea cambiada. Este es el cambio que el Señor hace en las personas. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el Señor vino, esa muerte que estaba en nosotros fue destruida y entró la vida. Es un cambio. Ahora bien, aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es el nombre con el cual nosotros nos identificamos? ¿Cómo nos llaman a nosotros? ¿Cómo nos llaman? ¿Cuál es el nombre que llevamos? ¿Cómo nos llaman? Dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el verso 26. Hechos 11, en el verso 26. Dice, y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí un año en la iglesia. Enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llama a los seguidores del Señor? Cristianos. Por primera vez se les llamó cristianos. ¿Cómo nos llaman a nosotros? ¿Cristianos? ¿Cuál es el nombre que llevamos? ¿Cómo nos llaman? ¿Cómo nos llaman? ¿Se burlan de nosotros porque nos llamamos cristianos? ¿Nos avergonzamos de este nombre hoy? Hay mucha gente que se avergüenza de este nombre y prefieren llamarse de otro nombre, aunque ese nombre sea maligno y diabólico. Pero llamarse cristianos les causa vergüenza. A los discípulos, por primera vez, se les llamó cristianos. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, de la Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 16, dice la Escritura: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar este nombre. Si tú te llamas cristiano y no te avergüenzas, glorifica a Dios por llevar este nombre, cristiano. Es glorioso que los que hemos nacido de nuevo y hemos aceptado a Cristo nos llamemos cristianos y no nos avergonzamos, sino que glorificamos por llevar este nombre. Hoy la gente le da más vergüenza llamarse cristiano que decirse tantas maldiciones que se dicen. ¿Cómo se llaman? Se llaman como animales, se ponen sobrenombres, tanta cosa que se dicen. Eso no les da vergüenza, pero llamarse cristiano se avergüenza. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. En aquel entonces, todos los que se llamaban cristianos tenían que padecer muchas cosas. Eran aborrecidos, inclusive hasta muertos por llamar ese nombre cristiano. Por eso mucha gente no desea llamarse cristiano, porque tenía miedo que los césares lo mataran por llamarse cristiano. Qué glorioso es que uno no niegue su nombre y seguir llamándonos cristianos. Aquí y donde quiera somos cristianos. Ninguno. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar este nombre. Y en el verso 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Eso sí no les da vergüenza. Tú eres homicida, no te avergüenzas. Has matado a tu prójimo, no tienes vergüenza. O ladrón. Estás tú como un ladrón y tienes problemas porque eres homicida y ladrón. O malhechor, o maldiciente, no te da vergüenza decir tanta porquería, tanta cosa que sale de tus labios, pura mugre, pura basura. De eso no te da vergüenza. De ser un borracho, de ser un drogadicto, de eso no te avergüenza. Pero sí te da vergüenza llamarte cristiano. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, o malhechor, o como quien se entromete en lo ajeno. Necesitamos padecer como cristianos y no como malhechores, homicidas o ladrones.
Todo aquel que ha nacido de nuevo lleva este nombre. Dice en el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios primero. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es decir, en su gobierno gubernamental Dios trae disciplina, trae castigo para nosotros. Pero ¿qué hay de aquellos que no lo han recibido? Dice el 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. La terminación cristiano es ianos, que denota un partidario de alguien. Esto se usaba con respecto a los esclavos que pertenecían a las grandes familias del Imperio Romano, a los que adoraban al emperador, al César. Se les llamaba Caesar, se les llamaba caesarianos, que significa partidarios del César, persona que pertenece al César. Cuando las personas creyeron en Cristo y vinieron a ser seguidores suyos, algunos del Imperio Romano los llamaron por primera vez cristianos. Fueron ellos que vieron a aquellos primeros cristianos. ¿Por qué les llamaron cristianos? Empezaron a usar como vituperio ese nombre de cristianos. Es decir, estos son partidarios de Cristo. ¿Tú cómo te llamas ahora? Católico, apostólico y romano. ¿Por qué? Tú perteneces a Roma. Tu papa está en Roma. Nuestro Padre está dentro de nosotros, en nuestro espíritu y en el tercer cielo. ¿Cómo se les llama a los católicos? Católicos romanos, porque pertenecen a Roma. A los primeros cristianos estaban en Roma. No se les llamó católicos romanos, se les llamó cristianos. Este nombre, mucha gente se lo pone aunque no sea cristiano. Se hacen de este nombre nada más como un decir. Pero los primeros cristianos, fíjese bien por qué se les llamó cristianos. Este pasaje dice que no debe uno de avergonzarse de llamarse cristiano. Sí dice que si el cristiano sufre a través de los perseguidores, de todos modos, él no se avergüenza de llamarse cristiano, sino glorifica a Dios por llevar ese nombre. Todo el tiempo que la Iglesia Católica mató a tanto cristiano, ellos nunca negaron el nombre. ¿Cómo te llamas? Cristiano. El término cristiano es un hombre de Cristo, uno que es uno con él, alguien que no solamente le pertenece a él, sino que tiene su vida y su naturaleza en una unión orgánica con él y vive por él y vive a él en su vida diaria. Si sufrimos por ser así, no debemos avergonzarnos, sino que debemos tener valentía de magnificar a Cristo en nuestra confesión por nuestra manera de vivir santa y excelente, para glorificar y expresar a Dios y expresar su gloria. En esto consiste ser cristiano. Nos llamamos cristianos porque tenemos la vida y la naturaleza de Dios en nosotros. Ojalá que nadie de los que ya recibimos a Cristo se avergüence de ser cristiano. El apóstol San Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio consiste en ser cristianos. Te damos gracias, Señor, por llevar este nombre. Hoy no nos avergonzamos, Señor, de llamarnos cristianos. Somos cristianos.
tenemos tu vida y tu naturaleza, Señor. Gracias por este momento, Señor. Que sea una bendición para todos. Amén.